en el libro de Apocalipsis, capítulo 4. Voy a leer versículo 11. Y entonces la multitud y los que están adorando a Dios le cantan y le dicen: digno eres, digno eres. Y si usted en su corazón tiene ese sentir, en esta misma mañana ya puede empezar a levantar su voz y puede empezar a adorarle a Dios y decirle: digno eres. Dice la palabra del Señor que estos seres decían, estos 24 ancianos: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Yo quiero que levante su mano a aquel que tiene un agradecimiento a Dios, aquel que tiene en su corazón un motivo, por lo menos un motivo para agradecerle y decirle junto con estos seres espirituales: digno, digno eres. Y que su voz se levante, que su corazón se estremezca, que cada uno de nosotros pueda decir con todo nuestro ser: digno, digno eres de recibir la honra, el poder y la gloria. Y decía más adelante: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado, dice, y todo lo creado. Si usted es creación de Dios, si usted es hijo de Dios, entonces puede alabarle, puede cantarle, puede darle honor y gloria, puede expresarles. Levante su voz ahí donde está, como si se nos quitara ese cubrebocas que mucho tiempo nos ha limitado. Hágalo por fe y levante una voz de adoración, levante una voz de júbilo, levante un aplauso a Él, apláudele al Señor y dígale: digno eres de recibir la honra, el que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza, sea la alabanza. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y esos seres angelicales no podían menos que adorar. No podían menos que adorar. Cierre sus ojos y en esta mañana diga: tú eres el que reina en este lugar. Tú eres el que está aquí con nosotros. Tú eres el que nos ha convocado. Levante adoración a Él. Dígale: Señor, tú eres digno de recibir la honra, el poder, la gloria y la alabanza. Digno eres, Señor Jesús, exaltado eres. Toma el trono de mi corazón. Levanta voz de adoración. Vamos a orar, vamos a exaltarlo, vamos a levantarlo. Señor, toma el trono de nuestras vidas. Señor, hace tiempo que queríamos hacerlo en la reunión de tus hijos. Hoy estamos aquí, Padre, para adorarte, para exaltarte. Tú eres digno. Vamos, levante voz, cante, grite, alabe al Señor, expréselo con su corazón. Tú eres. Gracias, Padre, porque me das este tiempo y esta oportunidad. Gracias por la reunión con mis hermanos, pero sobre todo gracias porque tú fuiste capaz de dar tu vida por mí. Recibe adoración, recibe canto, recibe la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Alaben al Dios Todopoderoso, todos sus siervos y todos los que le temen, desde el más insignificante hasta el más importante, pues Él es nuestro Dios y el Todopoderoso reina. Alégrense y llenémonos de gozo, exaltando al único que es digno. Mis cadenas, oh cuán glorioso día, cuando la tumba fue abierta, oh cuán glorioso día, los muros que nos separaban cayeron como polvo, y ahora tú vivo estás en mí, pues Él resucitó. Jesús resucitó. Pues Él resucitó, Jesús resucitó.
resucitó, el vivo estoy en él. Repítelo conmigo. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Sepulcro tu poder. Cristo Jesús resucitó, el vivo estoy en él. Con nuestras palmas. Jesús resucitó. Tu vivo estás en mí. Tu vivo estás en mí. Tu vivo estás en mí. Tu vivo Jesús resucitó. Te exaltamos, Señor Jesús. ¿Cuántos son libres en esta mañana? Vamos a luchar para Él. Paso adelante, no tengas miedo. Corre al lugar
No hay nadie más grande que tú, Señor. Acércate a la mesa, porque el Señor está abriendo una puerta en este día para su iglesia. Estamos cantando que no hay ningún gigante más grande que el nombre de nuestro Señor Jesús. Así que hoy, acércate pues confiadamente al trono de la gracia para que halles oportuno socorro. Vamos, acércate a la mesa y canta con nosotros. No hay temor, no hay temor. Más grande
a una sola voz, iglesia. Más grande, Más grande, más grande que Damos muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros esta mañana en la que los pastores de amigos de esta zona nos hemos reunido. Esta mañana hemos convocado a los pastores y a los líderes para poder ser entrenados en algunas áreas que consideramos importantes, pues nosotros como pastores viendo la necesidad. Y hemos invitado a unos amigos que tan amablemente han querido colaborar y ser parte de ellos. Yo estoy muy agradecido, Pastor Octavio, Pastora Litza, de que hayan dicho que sí a la invitación. Me siento muy honrado y muy contento, no sé cómo decirlo, de su amistad y el cariño que nos han mostrado y que hayan decidido tomar la invitación y aceptarla para estar con nosotros. Me decía el pastor ahorita en el desayuno que prácticamente desde sus primeras salidas de la iglesia a otro lugar, para que no sea la iglesia local que ellos pastorean, para ministrar. Así es que me gustaría que recibiéramos con un fuerte aplauso a Dios por la vida del pastor Octavio Herrera. Paz, adelante, bienvenido. Es un placer y un privilegio hoy en esta mañana estar con cada uno de ustedes. Estamos de verdad muy agradecidos en estar en este lugar y solo podemos decirle a Dios gracias por este tiempo que nos permite. Voy a pedirle a mi esposa si viene y da un saludo. Aquí venimos los dos juntos, siempre estamos en una etapa muy especial porque ya mis hijos se casaron, los dos. Una a principios de pandemia y otro el año a la mitad de la pandemia, ¿verdad? Ya los dos, ya mi hija también ya nos hizo abuelos y estamos ahorita estrenándonos también como abuelos. Y estamos muy agradecidos con Dios por estar en este tiempo con ustedes. Queremos en esta mañana el poder transmitir algo de lo mucho que Dios nos ha dado a través de todos los años. Ustedes tal vez no nos puedan conocer. Yo soy pastor en la ciudad de Puebla, una congregación que se llama La Vid. Fui 18 años pastor de jóvenes en Amistad Cristiana de Puebla y junto con mi esposa actualmente llevamos 12 años ya, vamos para 13 años de haber fundado esta congregación en La Vid. Es una congregación que prácticamente nace con el propósito de alcanzar a los inalcanzables. Hola, nos vamos a ir conociendo durante el transcurso del día. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. Es un privilegio, de verdad. Muchas gracias por abrirnos la puerta. Yo supongo que tal vez para muchos de ustedes también sean como de estas primeras salidas que estamos haciendo, pero hace rato platicábamos y comentábamos durante el desayuno, ¿no? Que muchos médicos, muchos doctores durante la pandemia, sin siquiera conocer al Señor, se aventaron el tirito de estar ahí en la línea de fuego, en la primera línea, ¿no? Y si ellos que tal vez no conocían del Señor dijeron, asumimos el riesgo de lo que esto implica, pues cuánto no más nosotros, ¿no? Que somos sus siervos, que somos sus hijos, que estamos llamados a dar nuestra vida para todo eso, ¿no? Y ahora que las autoridades ya nos lo permiten, ¿no? Ahora que ya Puebla está en semáforo verde, nuestra ciudad está en semáforo verde, nuestra colonia está en semáforo verde, ¿no? Y pues ya hay que darle con todo, ¿no? Con todo. Y qué bueno que nos preparemos y qué bueno que estemos. Nosotros tenemos muchos años sirviendo al Señor, pero nunca perdemos la oportunidad de aprender algo de alguien, y no porque tenga más o menos experiencia que nosotros, porque seguramente Dios siempre nos habla a través de su multiforme gracia de diferentes formas, ¿no? Entonces, para mi marido y para mí es un privilegio estar con ustedes y vamos a notar y vamos a aprender. Y lo que me encanta de este tiempo que organizaron es esta parte de preguntas y respuestas, ¿no? Nosotros no sabemos todo, de una vez se los digo, ¿no? No sabemos todo. Lo que no sabemos lo podemos investigar juntos, porque yo entiendo que aquí estamos con gente que conoce, que tiene un fundamento y una base bíblica, ¿no? Pero de eso se trata, que juntos estemos buscando respuestas de Dios. Gracias
por la invitación. Nos sentimos muy honrados de estar aquí. Gracias. Sí, perdón que interrumpa. Olvidé comentar, yo les animo a todos, claro, a tomar apuntes, pero también después de la primera enseñanza del pastor vamos a tener unos 30 minutos de preguntas y respuestas. Así es que ahorita si usted, seguramente al entrar le han de verdad unas tarjetitas, si no el equipo de la pastora Gloria va a estar haciéndoles llegar unas tarjetitas. Si alguien necesita apuntar una pregunta, por favor, escríbansela. Se las hace llegar ahí al equipo de la pastora Gloria que está atendiendo, y después de la hora que estemos aquí escuchando la charla del pastor, vamos a estar pasando estas preguntas para que podamos tener una buena retroalimentación. Bueno, pues vamos a aprender hoy en esta mañana. ¿Cuántos de los que están aquí son pastores o líderes de alguna congregación? ¿Pueden levantar su mano? Varios, pues la mayoría de los que hoy están aquí. Es un privilegio para mí estar con ustedes en este día tan especial, después de este tiempo tan difícil que el mundo entero y que hemos pasado a través de todos estos años. Creo que hay muchas cosas que usted y yo tenemos que aprender y entender, y es que nada volverá a ser igual. Usted y yo tenemos que entender que esta pandemia hay una razón y hay un propósito más allá de lo natural, en lo sobrenatural que Dios ha permitido que pueda suceder. Y le voy a decir por qué. Cuando el mundo entero pensaba que tenía bajo control la medicina, la ciencia, la tecnología, cuando el mundo entero pensaba que el mundo económico, los derechos humanos estaban en su mayor auge como nunca antes, la economía en algunos países repuntando, en algunos otros no, cuando vivíamos de repente tiempos a donde grandes descubrimientos de la ciencia estaban llevando a la humanidad incluso a una modernización y a un avance tecnológico en muchas áreas, incluso también cuando el mundo entero pensaba que socialmente estábamos entrando a una etapa social a donde los derechos de todos los individuos eran aceptados o tenían que ser aceptados en una sociedad. Un virus llamado COVID-19 viene y detiene al mundo entero. Estoy hablando, escúcheme bien, del mundo entero. Viene y detiene y el mundo se vuelve loco. Y de repente nos encontramos en una sociedad paralizada que no entiende qué está pasando, en una sociedad que no entiende hacia dónde vamos, en una sociedad donde prácticamente venían preguntas, respuestas, dudas, confusiones, incluso personas que creían y muchos que no creen o que no creían y que aún muchos no siguen creyendo. La realidad es una y es palpable. Vivimos tiempos como nunca antes en la historia de la humanidad. Escúcheme bien, ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial se vivieron. Con muchas pandemias también, sí, hubo muchísimas pandemias que han pasado a través de la historia de la humanidad, pero nunca antes una pandemia que haya atacado al mundo entero, y que haya traído consecuencias políticas, sociales, económicas, ¿verdad? Pero sobre todo emocionales y espirituales. Y esto afectó de una manera incluso muy fuerte a la iglesia. Así como el mundo entero no estaba preparado para una pandemia, ¿qué tiempo tuvo que haber pasado para que una vacuna pudiera venir, verdad? Pruebas, científicos, laboratorios, para que una vacuna pudiera venir y llegar e incluso tratar de ser efectiva con sus diferentes variaciones. Así también la iglesia no estaba preparada
para los primeros momentos durante la pandemia. Y nos enfrentamos a una iglesia que de repente todos nos preguntábamos, ¿y ahora cómo los vamos a hacer para reunir? ¿Cómo vamos a hacernos para reunir? Algunos pastores que es el caso mío, que tenemos instalaciones que rentamos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer para reunir y para recaudar los diezmos, los donativos, las ofrendas, las promesas? Algunos otros que teníamos promesas de pago, como es un servidor también, nosotros nos agarra la pandemia prácticamente en la compra de un terreno que teníamos que pagar 24 millones de pesos antes de que terminara el año, y nosotros tronándonos los dedos habíamos dado una parte del terreno, prácticamente se pagó la mitad, pero la otra la teníamos que pagar hasta diciembre del año pasado, y nos enfrentamos, tenemos que pagar una renta, tenemos que pagar un terreno, tenemos que pagar todos los gastos de mantenimiento que implicaban también en tener unas instalaciones y un personal que trabajaba también en todas las áreas y nos encontramos en una situación tan difícil que muchos de nosotros entramos en pánico, en desesperación, en falta de sabiduría, porque no estábamos preparados. El pastor Osmin me dijo: oye, yo quisiera que hablaras acerca de el liderazgo y de su equipo, y nos vamos a enfocar en esto. Quiero hablar enfocándome en estos tiempos que hemos estado viviendo, cómo la iglesia no estaba preparada para eventos como estos. Yo recuerdo que antes de que llegara la pandemia, yo estaba tomando un curso sobre la venida del Señor, y algo que Dios estaba previniendo en mi vida, incluso con el maestro que me estaba dando la clase desde Canadá. Él decía una cosa: tenemos que llevar a la iglesia a preparar con todas las herramientas necesarias, porque algún día no tendremos instalaciones, algún día no tendremos redes sociales, algún día no tendremos medios de comunicación, pero la iglesia tiene que persistir para seguir llevando el evangelio hasta el último lugar. Sin embargo, no me hacía mella que eso iba pronto a suceder. Aunque hubo medios de comunicación, redes sociales y todas las maneras de poder comunicarnos, no sabíamos cómo hacerlo. Los primeros días nos costó muchísimo trabajo. Iglesias a través de estos prácticamente 2 años que vamos a hacer con la pandemia, vemos iglesias que han sido cerradas, pastores que han claudicado, pastores que han dejado la iglesia, que han dejado su llamado, pastores incluso. Yo platicaba hace un rato con el pastor Peñalosa de muchos pastores que en Puebla, conocidos, cercanos míos, ¿verdad?, fallecieron prácticamente por el COVID. Y tristemente es la realidad que está viviendo una iglesia de los últimos tiempos. Y cuando yo de repente escucho que estamos a las puertas de un avivamiento, me pregunto: Señor, ¿cómo será? Porque lo que yo estoy viendo es una iglesia que en muchos lugares ha sido fracturada. Porque lo que yo estoy viendo es la realidad de una iglesia que está en muchas situaciones de desánimo. Porque yo veo en muchos lugares una iglesia que está en situaciones de apatía, de desánimo, de no saber hacia dónde vamos, de esperando que volvamos a regresar a los tiempos en los que antes teníamos, cuando nosotros pensábamos también, como el mundo entero, que teníamos todo bajo control. Congresos, auditorios llenos, campañas, evangelismo, todos traíamos una agenda. La agenda que tú y yo manejábamos todos los días para el crecimiento de nuestra iglesia, y basábamos el crecimiento de nuestra iglesia en muchas otras cosas, menos en la visitación de Dios en la iglesia a través de su Espíritu Santo. Y una de las cosas que para mí y para mi esposa sucedió en este tiempo fue, número 1, un quebrantamiento de nuestro corazón para darnos cuenta de dónde estábamos parados como iglesia y a dónde teníamos que ir. Ahora,
¿Qué estábamos perdiendo en un tiempo a donde la iglesia estaba tan concentrada tal vez en un activismo, en una agenda, en una serie de proyectos, en una serie de actividades, porque viene tal momento y en tal momento se tiene que hacer tal o cual actividad, porque no podemos dejar pasar tal o cual actividad, porque es parte de nuestra tradición, de nuestra cultura, de nuestra costumbre o de nuestra visión de nuestra iglesia. Yo quiero hoy hablar, y para hablar sobre liderazgo, el líder y su equipo. Estaba yo pensando, cuando me dijo el pastor Osmin, yo decía, bueno, yo en Aljaba tengo el privilegio de dar clases sobre liderazgo y nos basamos mucho en la vida de Nehemías. ¿Sí? Nehemías es un copero del rey del Antiguo Testamento, un hombre que fue usado por Dios. Era un hombre como tú y como yo, no era sacerdote, no era hijo de reyes. Era un hombre que incluso estaba viviendo en un estado de esclavitud, una esclavitud muy diferente a la que estaba viviendo el pueblo. Sin embargo, Dios lo usó para poder restaurar y reconstruir una ciudad que estaba destruida. Y yo dije, bueno, vamos a hablar de Nehemías, y me dijo Dios, no. Bueno, me fui, vamos a hablar acerca de Moisés, tampoco. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de grandes líderes, hombres de Dios que hicieron la obra de Dios a través de un llamado específico. Y Dios me llevó al Nuevo Testamento a Pablo. Y después de irme a Pablo, yo dije, bueno, entro al libro de los Hechos. Dios me llevó a Romanos. ¿Por qué me llevó a Romanos? Porque la iglesia de Roma prácticamente estaba viviendo una situación difícil en el nacimiento de la iglesia de Roma en el primer siglo. Yo quiero que me acompañe a Romanos capítulo 1, versículo 1 en adelante, y voy a leer algunos versículos de donde vamos a partir esta enseñanza sobre el líder y su equipo. Y vamos a hacer una empatía en los tiempos que estamos viviendo hoy, en nuestro liderazgo, muchos de nosotros como pastores. Mi esposa y yo tenemos el privilegio de ser pastores que a través de la historia hemos sido bivocacionales, o sea, hemos estado trabajando dentro de la iglesia, pero tenemos algunas otras actividades que de repente hemos realizado fuera de la iglesia, y eso nos permite tener un poco el pulso de lo que el mundo vive hacia allá afuera. Un mundo que está en desesperación, un mundo que está en ausencia de liderazgo. Miren, hay muchas ausencias, hay muchas, en verdad, situaciones que el mundo vive allá afuera, pero si algo está en peligro de extinción en el mundo entero en el cual estamos viviendo, es líderes conforme al corazón de Dios. El liderazgo que el mundo está viviendo es un liderazgo que está basado y centrado en la persona, enfocado en la persona que es líder. El liderazgo que Dios quiere que usted y yo levantemos es un liderazgo que tiene que estar sustentado no en nosotros. Por eso el mundo allá afuera está cansado de ver conceptos, imágenes, personas de líderes que están buscando. El líder del mundo busca llegar a su meta. Y a veces la iglesia, incluso he escuchado a muchos pastores o a muchos líderes compartir una serie de pensamientos humanos que no tienen que ver con el liderazgo de Cristo, porque para mí el liderazgo de Cristo no tiene que ver con ninguna otra cosa, sino con el servir, entronar, pregonar y cumplir el propósito de Dios en la vida de cada persona que necesita a Cristo. El liderazgo cristiano no se trata de mío, dame, tengo, yo soy. El liderazgo cristiano se trata de Él. Durante muchos años hemos estado escuchando esta palabra que me ha hecho en mi mente mella, diciendo, o sea, necesitamos hacer famoso a Jesús.
Desafortunadamente, vemos liderazgos que están buscando un posicionamiento, una imagen, una publicidad. Liderazgos que están buscando un crecimiento personal. Y por eso me fui al libro de Romanos. Porque Pablo, cuando yo pregunto, y yo le puedo preguntar a usted, Pablo, ¿quién pastoreó la iglesia de Roma? Estoy ante pastores, líderes que han estudiado el libro de Romanos, y muchos de ustedes me podrán contestar, pues nadie. Porque la iglesia de Roma fue una iglesia que nació prácticamente sin un liderazgo o sin una imagen de una persona como Pablo, como Pedro, como Bernabé, que a través de sus diferentes viajes y después de haber sido enviados por el Espíritu Santo a extender el reino de Dios a todo lo que fue Europa, norte de África y parte de Asia, no vemos que alguno de ellos haya llegado a establecer una iglesia en Roma. La iglesia en Roma nace prácticamente por sí sola. Pero sin embargo, ahorita vamos a descubrir que hubo un líder, un pastor que no estaba ahí en ese momento, ¿sí? Que no tenía la tecnología que tú y yo tenemos, ¿sí? Que no estaba la imagen presencial de una persona en Roma en el crecimiento tan importante del nacer de una iglesia, incluso de uno de los imperios más grandes e importantes de aquella época en el Antiguo Testamento y sobre todo en el antiguo continente como lo era Roma. Vemos cómo la figura de Pablo está ahí y lo vamos a ver en este momento. Dice, yo Pablo está escribiendo la carta de Pablo ahí por el año 58 al 60. Dice, yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar la buena noticia. Escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo en su vida terrenal. Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Estoy en la Nueva Traducción Viviente. Él es Jesucristo, nuestro Señor, hace una afirmación Pablo cuando está enviando esta carta. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Versículo 6. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo. Que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Ante todo, les ruego que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones. Día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, anunciando la buena noticia acerca del Hijo de Dios. Una carta que está escrita, Pablo se encontraba en uno de sus viajes misioneros. La carta está escrita en Corinto. Había una iglesia que necesitaba ser pastoreada. Pablo, todos tenemos el antecedente, cómo llega aquí Pablo al cristianismo. La mayor parte de las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, las 11 cartas paulinas, siempre Pablo va a utilizar
Cada que abre una carta, cada que estamos nosotros leyendo una de las cartas del Nuevo Testamento, vemos a Pablo que usa todos sus credenciales para presentarse ante la iglesia. ¿Por qué lo hace? Digo, algunos pastores, muchos de nosotros pensamos que es un mandamiento, ¿verdad? Y cuando nos presentamos en algún lugar, sacamos todas nuestras credenciales: apóstol de Jesucristo, evangelista del reino de Dios, maestro de la palabra, pastor de pastores, ¿verdad? Arcángel de no sé dónde, ¿verdad? Y sacas una serie de muchos. Pablo no lo estaba haciendo como un principio de egocentrismo, de vanidad, de vanagloria, de orgullo. Pablo tenía que presentarse constantemente el lugar a donde él llegaba de una manera que la gente tuviera confianza de que Pablo no les iba a dar cuello. Todos sabemos que Pablo era perseguidor a los cristianos. Y Pablo tenía que sacar todo su pergamino para dar confianza a la gente y decirles, en pocas palabras, así como decimos los mexicanos, de veritas, la neta, nací de nuevo. De veritas, vengo de parte de Cristo Jesús. De veritas, o sea, créanme, o sea, soy enviado de Dios. Pablo tenía que presentarse una y otra vez y se presenta. Ahora, la iglesia en Roma tenía muchísimas broncas. Escúchame bien, Roma era un imperio, era el imperio máximo en aquella época en el antiguo continente. Estaba dominando todo lo que era Europa, norte de África, parte de Asia. Era un imperio económico, político, religioso. La crema innata del judaísmo estaba en Roma prácticamente. Era un imperio comercial. Era un imperio incluso literario. Los griegos estaban acentuando. Si usted va a Roma, usted puede ver prácticamente que la cultura, la literatura, la pintura y todo surge prácticamente de un mundo antiguo que sale prácticamente de Roma. Roma era una potencia. Y de repente en Roma nace una iglesia sin que hubiera un pastor. O que Pablo, que Pedro o Bernabé o algún otro pudiera haber sido enviado en uno de sus viajes y establecido una iglesia y llevado de la mano y pastoreado. Pero vemos, de acuerdo a lo que estamos leyendo, la iglesia estaba siendo conocida. Vemos aquí como Pablo dice: doy gracias a Dios porque se oye de la fe de ustedes en todo el mundo. No había internet, no había televisión. O sea, imagínense el testimonio de los primeros cristianos que estaban en Roma. ¿Cuál era? Me habla de una pasión impresionante de los primeros cristianos. Se cree que los primeros cristianos que llegaron a Roma prácticamente venían de celebrar la fiesta de la Pascua en Jerusalén, en Hechos capítulo 2, que la Biblia nos enseña. Y Pablo conocía la necesidad de Roma. Dice: yo quiero ir, pero en este momento no me es permitido, no puedo estar ahí. Él se encontraba pastoreando la iglesia prácticamente, o estableciendo la iglesia de Corinto, y manda esta carta. Y la carta de Roma, de Romanos, tiene 16 capítulos y hoy por hoy es prácticamente la columna vertebral de nuestra fe cristiana. O sea, si usted no predica o ha leído Romanos, prácticamente usted no va a entender lo que es nuestra fe, el fundamento de nuestra fe, nuestras bases de nuestra fe, porque están prácticamente contenidas en los primeros 11 capítulos del libro de Romanos. Y Pablo envía esta carta, no podía estar ahí, no estaba presencialmente. ¿Cuál ha sido el problema más grande hoy en día en la iglesia en estos últimos 2 años, casi estos 2 últimos años? Que como pastores no sabíamos cómo hacer para poder estar en la iglesia, y como no podíamos estar en la iglesia y muchas iglesias se vinieron abajo. Mire, yo tengo una lista de muchísimos amigos
Tengo uno de ellos que hace poco me mandó, me dice, esta es toda mi lista de equipo de sonido. Por ahí si quieres, ahí te la mando. De equipo de sonido, de esto, de sillas, del otro, porque realmente dice, pues vamos a tener que cerrar. Porque muchos de nosotros nos quedamos con la idea, o traemos una idea completamente equivocada, que iglesia es 4 paredes, ¿sí? O que iglesia es un lugar físico, o que iglesia es un lugar a donde el pastor tiene que estar, ¿verdad?, palpando prácticamente a las ovejas. Pablo no lo podía hacer, sin embargo estaba presente. Es ahí a donde como líderes nosotros tenemos que encontrar la manera y en este momento de prepararnos, porque vienen tiempos peligrosos en el que tú y yo tenemos que aprender y entender y saber cómo vamos a poder pastorear una iglesia cuando tú y yo no podamos estar presentes. Porque va a llegar ese tiempo. La Biblia lo dice. Va a llegar ese tiempo y el tiempo está cerca. Y no estamos preparados. No estamos preparados. Y yo me pongo a pensar, yo digo, bueno, y me metí y estar buscando, y en qué momento Pablo entonces llega para poder pastorear la iglesia de Roma. Y cómo le hace. Usted va capítulo tras capítulo y usted va viendo una revelación impresionante de la fe, de la doctrina de la iglesia cristiana, que potencializa a la iglesia de Roma de tal manera que la iglesia de Roma estaba impactando el mundo entero. El mundo entero. Dice, se oye. Mire, quiero leerles. Dice, ante todo, versículo 8, les digo que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. En todas partes. Estaban en el ojo del huracán, el mundo entero estaba conociendo la fe de los cristianos del primer siglo de la iglesia en Roma. No había medios de comunicación. Tal vez había mucho chisme, ¿verdad? Pero le digo algo, hoy hay más que el que había en aquel entonces. Por lo tanto, nuestra fe tendría que ser más conocida, más impactante que la de ellos. Y me vuelvo a preguntar, y me hacía yo las preguntas, ¿cómo le hizo Pablo? La palabra. La palabra. La palabra. La palabra. Ahora, conocía, si usted dice, el versículo 7 dice, les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. Dice, ustedes están incluidos entre los que, tenía conocimiento de quiénes eran, de lo que estaba sucediendo con la iglesia en Roma. Conocía sus necesidades, porque vemos, mire, los primeros 11 capítulos, hay algunos teólogos que incluso dicen que el libro de Romanos debió haber terminado en el capítulo 11, porque ahí está todo el fundamento de nuestra fe. Todos somos pecadores, por gracia somos salvos, ¿verdad? Somos justificados por medio de nuestra fe. Habla al principio de la santificación, santificados a través de su sangre, ¿verdad? Y en algún momento seremos glorificados juntamente con Cristo. Punto, ya se acaba, dicen. Versículo 36, capítulo 11, se acaba. Pero no, la Biblia es un todo. Y vemos en el capítulo 12, del capítulo 12 al capítulo 16, ¿sí? Que Pablo empieza a dar una serie. Me encanta del 12 al 16 porque Pablo habla de una serie de cosas que estaban sucediendo dentro de la iglesia, y usted se pregunta, ¿cómo carambas Pablo se dio cuenta? No sé si le pasa, usted y yo estamos en la iglesia y a veces nos enteramos, somos los últimos de enterarnos de algo que sucedió en la iglesia, ¿sí o no? O nada más a mí me pasa. Nos pasa a todos. Dices, ¿y cómo no me di cuenta de que estaba pasando esto en tal o cual ministerio?
de tal o cual cuate que nos estaba viendo la cara, que estaba viviendo una doble vida. Le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. Y usted ve capítulo 12 al 16 a un Pablo que está enmarcando una serie de cosas prácticas, producto de que él sabía la necesidad de lo que él tenía la iglesia de Roma en aquel entonces. ¿Qué necesitamos entonces? O sea, la cercanía de un líder, el liderazgo cristiano tiene que ver, número uno, con servir. Escúcheme bien. Tiene que ver con hacer grande su reino. Tiene que ver, y Pablo se presenta así, en su nueva naturaleza, de un antes, de quién era a quién es ahora. Y el primer punto que mi esposa ya me hace señas porque dice, otra vez ya te fuiste. Siempre la tengo sentada ahí, porque ella me va diciendo, ahí vas, ahí vas, ahí vas, o ya te fuiste, ahí la llevas. Mire, le voy a decir algunas características prácticamente de un líder de estos tiempos que necesitamos. Firmes en nuestra fe, pero definidos en nuestra identidad, quiénes somos. Es algo. Yo he tenido miedo. Mi esposa va a hablar al rato y he estado manejando este tema acerca de la depresión y algunas situaciones, y va a hablar un poquito a todas ustedes como esposas, ayudas idóneas. Ella tiene una prédica que dice la que no ayuda, no ayuda, o la que es ayuda y no es ayuda idónea. Y habla mucho acerca de las emociones, el control de nuestras emociones, el control. O sea, ¿quién era Pablo? ¿Perseguidor a los cristianos? ¿Mercenario? Era un líder político, social y religioso, creado a la alta escuela. O sea, se había creado incluso con uno de los grandes maestros de las grandes sectas de los fariseos, Gamaliel, un sacerdote súper preparado que había discipulado a Pablo. O sea, Pablo no era. Y vemos que hay algo aquí que define la nueva naturaleza de Pablo y su nuevo nacimiento a través de un encuentro con Cristo. Tenía muy definida su identidad, quién eres. O sea, no lo define, miren, pastores, mucho de nuestra identidad hoy en día en nuestro pastorado está basada en el éxito de nuestra iglesia, en los números de nuestra iglesia, en las instalaciones de nuestra iglesia, o hasta en el equipo de sonido, de audio, de video de nuestra iglesia, en lo que tenemos. Y desgraciadamente hemos abrazado los valores del mundo que determinan quién eres, porque en el mundo la gente es por lo que tiene y por lo que hace. Y cuando tú y yo no entendemos que en Cristo nuestra identidad no está basada por lo que tenemos o por lo que hacemos, sino por lo que Cristo ha hecho en nosotros, en nuestras vidas. O sea, Pablo tenía todo. Yo me pongo a pensar, Dios tiene sentido del humor, porque para mí Pedro debió haber sido el apóstol a los gentiles y Pablo debió haber sido el apóstol a los judíos, ¿sí o no, pastor José Luis? O sea, yo digo, o sea, ¿qué sentido del humor de Dios? O sea, Pablo debió hacer, y Dios tiene sentido del humor. Yo lo veo en mi vida y en la vida de mi esposa. Dos chamacos atarantados que yo creo que nadie pudiera haber dado un peso. De verdad. Y Dios tiene sentido de humor. ¿Por qué? Porque Dios va a usar de lo vil, de lo necio, de lo débil, de lo atarantado, yo le pongo, ¿verdad? De lo inservible, de lo que no sé, para avergonzar al mundo.
Pablo estaba completamente, ¿cuál era su identidad? Y Pablo empieza a predicar a los gentiles, o sea, sabía quién era. O sea, yo creo que a cualquier lugar que Pablo se presentaba le sacaba porque se lo iban a pedrar a él. Imagina que entrara a un lugar a donde hubiera puros cristianos para poder compartir. Dice, pues ahora está solo, órale, vamos. Le regresamos todas unas de cal por otras de arena. Pero Pablo estaba completamente seguro quién era delante de Dios. Pastores, muchos de nosotros, nuestra identidad estaba basada prácticamente en nuestras actividades que teníamos antes de la pandemia. Cuando se fueron las actividades, cuando se fueron tus congresos, cuando todo tu iglesia estaba fundamentada o estaba sostenida sobre una plataforma. O sea, yo de repente veía que muchos, y está bien, necesitamos aprender métodos, formas, pero los métodos y formas y maneras, o sea, nos ayudan, pero el centro de lo que va a hacer crecer la iglesia es la palabra de Dios. La iglesia de Roma fue creciendo impresionante y dio menos problemas que la iglesia de Corintios y cualquier otra de las iglesias. Pero ¿cuál fue el fundamento? La palabra. De ahí tomamos toda nuestra fe. La iglesia cristiana hoy en el mundo universal, todos tomamos y basamos de Romanos nuestra fe, es la columna vertebral de nuestra fe. De ahí sacamos nuestra visión de nuestras iglesias, de la iglesia cristiana. Romanos fue el fundamento incluso para el nacimiento de la iglesia protestante. Cuando Juan Calvino se encuentra, Martín Lutero, perdón, en 1517, antes de 1517, se encuentra un fragmento del libro de Romanos, donde lee: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cuando él estaba viviendo en una condenación. Ahí por el siglo III, San Agustín, un monje que estaba teniendo una revelación de quién era Dios en su vida, se encuentra un fragmento del libro de Romanos y su vida cambia y empieza a afectar a la iglesia en aquel entonces. O sea, la palabra es el fundamento de nuestra identidad, amada iglesia. La palabra, y Dios te va a usar y tienes que creerle a Dios lo que tú eres. Tienes que creerle a Dios lo que tú eres. Yo de repente me encuentro con personajes sentado a la mesa y platicando con ellos, y de repente el diablo quiere venir y me dice: ¿y yo qué hago aquí? Yo debería de estar tal vez en la sierra, o debería de estar ¿por qué? Pero algo estoy completamente convencido, estoy seguro de que no soy yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Nuestra identidad, usted y yo tenemos que estar fortalecidos en nuestra identidad, basado en quiénes somos en Cristo. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 26 al 26 al 29 dice la Biblia que lo vil, lo necio, lo débil, lo menospreciado. Y luego yo le pregunto a mi esposa: ¿y tú quién eres? Y me dice mi esposa: ¿y tú cuál eres? El necio, dice. No, tengo todos. Y le faltan a unos más, porque ahí no dice el tarugo. Y si yo le pudiera decir cuántas tarugadas hemos hecho en nuestro caminar por Dios. Perdón, te estoy moviendo, ¿verdad? No me tengo que mover ya. Te estoy dando lata. Gracias. Tu identidad está en Él. Tu identidad está en Él. La semana, no, hace 15 días, vinieron unos amigos de nosotros de hace mucho tiempo que mi esposa trabajó con ellos en el gobierno federal. Fueron a Puebla. Una vez llevé a su casa al pastor. Vinieron hace 15 días estos amigos a donde fuimos a cenar, ¿te acuerdas? Es un presidente de la República. Vinieron y lo primero que hicieron es hablarnos: queremos comer con ustedes. O sea, ya pasaron cuántos años. Y yo le digo a Elitza: ¿y ahora? ¿Sabe qué? La gente tiene que saber que cuando hay necesidad
en sus vidas. La gente sabe dónde hay agua fresca. La gente sabe dónde hay pan verdadero. La gente sabe dónde puede ir. Pero el problema es que la gente puede saber, pero el último muchas veces en enterarse eres tú. Que tienes el agua y que tienes el pan. Que tienes el pan. Recuerda la parábola de… Ya voy bien. Ahorita. ¿Recuerda la parábola de los panes y los peces? Jesús en el desierto. Están sus discípulos, estaban preocupados, la gente está cansada, estamos en el desierto, no hay comida. Yo me imagino ahí todos discutiendo y diciéndole: ve tú, dile que ya, mira qué hora es, que le corte. ¿Cuántos de los pastores saben de lo que estoy hablando? Cuando estás predicando empieza la esposa. No, o saca su abanico así como para que nadie se dé cuenta, ¿no? Ya córtale. La mía sí le hace. Y van y ya dile a Jesús: mira cuántos días lleva, la gente ya está cansada. Van y le dicen a la gente y Jesús se saca la puntada y dice: vayan y traigan comida. Sí, vamos al Oxxo, al comprar aquí a la esquina, ¿no? ¿A dónde? ¿Comida? ¿A dónde? ¿Cómo? Sin embargo, van y regresan y llegan con 5 panecitos y 2 peces, ¿no? Y así yo creo que se iban riendo. Bueno, para que vea que somos obedientes. Llegan y aquí está. Jesús agarra, ora, levanta, parte el pan, se queda con su parte y le dice: ahora vayan y repartan. Se han de haber ido riendo. Pero algo que tenemos que… ¿En manos de quién fue multiplicado el pan? De los discípulos. ¿Quiénes eran los que menos creían ellos? No fue en manos de Jesús. O sea, Dios está esperando que usted y yo podamos entender nuestra identidad como líderes. Segundo, primero, nuestra identidad. Dios define nuestra identidad. Segundo, somos siervos de Jesucristo. Nunca pierda de vista esto. Pablo se presenta y dice: yo, Pablo, por eso traje la versión Nueva Traducción Viviente, me traje aquí mi bibliota tamaño, pero ya después de ver esta dije: no, ya hay una más grande que la que yo tengo. Yo pensé que la que apenas me donaron mis vecinos, que ya se convirtieron, y me llevaron una del Vaticano, con no sé qué de oro y bendecida. No, está bendecida. Y es un tesoro, ¿eh? Yo he estado ahorita estudiando en esa Biblia muchas cosas, porque yo quiero que me sirva para compartirle a los que son bien. Y es más grande que esta, ¿no? Pero la iba yo a traer. No. Dice Pablo: yo, Pablo. Fíjese cómo dice en la traducción: esclavo de Cristo Jesús. Sopas. Digo, Roma era la meca y mata de la esclavitud. O sea, los esclavos romanos eran parte de la cultura romana, incluso parte de la diversión romana. Cuando usted va al Coliseo, ahí le explican todo el contexto. Ahora, Pablo está hablando y diciendo en un contexto: yo esclavo, cuando, híjole hermano, ¿cómo veían los romanos la esclavitud? Pero aquí la palabra esclavo en el Nuevo Testamento tiene una connotación totalmente diferente, doulos, que es siervo por voluntad propia. O sea, ya Pablo ya no era mandado por la religión. O sea, siervos por voluntad propia. ¿Sabe qué es lo que yo estoy viendo hoy en día de muchos de nosotros como pastores? El servicio se ha convertido en una carga. O sea,
estoy cansado. Hablaba yo hoy en la mañana con el pastor Peñalosa y me estaba bendiciendo lo que me estaba contando. O sea, yo he platicado con muchos pastores durante todos este tiempo de pandemia y muchos están cansados. Y muchos ya no aguantan. O sea, ¿por qué? Y me pregunto, ¿cuál es la razón? Porque muchos de nosotros no éramos siervos, no éramos esclavos de voluntad propia, sino tal vez éramos esclavos de un sistema religioso. No me queda otra. La religión apesta. ¿Sabe qué religión? Es el esfuerzo natural del hombre por tratar de agradar a Dios, pero de tu manera, a tu forma, a tu manera, con tus cargas, con tu todo. Y es la religión simple y sencillamente incluso es externa, no es interna. Es un esfuerzo natural. Son las formas y las reglas que el hombre inventa para justificar también su fe. O sea, yo me deleito sirviendo al Señor. Tenemos 4 reuniones ya ahorita. Y las 3 están llenas, la tercera, la cuarta, ahí va. Pero ya queremos abrir la 5ª reunión. Y le digo algo, llego a casa de ustedes, salgo a las 7 de la mañana el domingo y llego a las 9, 10 de la noche el domingo a tu casa y dice mi esposa, ¿estás cansado? Porque llego y parece que traigo todavía. ¿Le pasa a usted? Me pasa. Soy ser humano, sí me canso, pero hay un deleite a donde yo puedo entender lo que la Biblia dice, que el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Es hacer carne la palabra de Dios en nuestra vida y hacerla realidad. ¿Sabe qué es lo que estoy viendo ahorita, pastores? Frustración, desánimo, cargados. ¿Por qué? Porque la palabra no ha venido a nuestras vidas, ha sido letra. Y porque no la estamos viviendo, tal vez como la tenemos que vivir. Dice, esclavo, cuando les manda esta carta la iban a leer públicamente, se leían públicamente. Y cuando Pablo, imagínense, se está preso, dice, yo soy esclavo permanente. Dice, esclavo de Cristo Jesús. Segunda cosa, siguiente, tercero, y elegido por Dios para ser apóstol. O sea, era un siervo, pero también él había entendido ser un llamado a ser apóstol. Todos tenemos un llamado. Apóstol es una persona que es enviada. Y cuando yo entiendo la palabra enviado, es alguien que sale de su confort, alguien que sale de su lugar, alguien que sale de su estatus para llevar algo. Cuando yo era niño, mi mamá se dedicó muchos años a la venta de comida y entonces la repartíamos a domicilio y yo tenía mi bicicleta. Y ese era mi trabajo en mi adolescencia y parte de mi juventud. En mi bicicleta, mi mamá hacía la comida, hablaba por teléfono, le encargaban y la tenía yo que ir a llevar en topercitos y me compraron, eran de esas bicicletas que en la parte de atrás ya no se usan, ya no he visto, tenía una canastilla y ahí traía toda la comida e iba yo y era enviado. Y ¿sabe qué? Sí me gustaba, lo hacía con alegría. Lo hacía con gozo y cada que mi mamá me mandaba, es más, yo le decía, ahora no hay pedido. ¿Sabe por qué me gustaba? Porque me daban propinas. O sea, porque había una bendición cuando yo entendía que el ser enviado iba a traer bendición a mi vida. Iba a traer bendición a mi vida. Usted y yo no podemos seguir, la iglesia no puede seguir
sin entender y aprender que hemos sido enviados. ¿A qué? Y eso sigue en el siguiente, dice, enviado a predicar su buena noticia. En la versión 60 dice que es el evangelio, ¿no? El del reino, creo. Apartado para el evangelio de Dios. Llamado a ser apóstol. Ahora, ¿sabe qué? Defina su llamado. O sea, un llamado, todos los llamados en aquel entonces tenían ciertas características, renunciaban a todo. Usted no puede estar jugando con dos cosas. Usted tiene que entender que hay un llamado de parte de Dios. O sea, no puede. La iglesia perdió su esencia. La iglesia perdió su esencia. Y tristemente yo pude ver en mucho tiempo anterior a donde la iglesia estaba haciendo otras cosas. Y con este rollo de ser influencia. Yo veía y yo, pues, ¿influencia de qué? Nos metimos en rollos que no nos correspondía. ¿Sí me entiende? La única influencia que usted y yo debemos de tener es predicar el evangelio donde quiera que Dios lo pare y hablar de Cristo. Pero la línea es muy delgada. La línea es demasiado delgada y nos metemos en cosas a donde Dios no le ha llamado. Y luego decimos, es que estamos llevando el evangelio de una manera sabia, innovadora. Yo soy un innovador y de tarugo no tengo nada y le pido sabiduría de parte de Dios, pero donde quiera que me paro, si Dios no me permite hablar de Cristo, si la gente no me permite hablar de Cristo, la neta, estoy perdiendo mi tiempo. Estoy perdiendo mi tiempo. O sea, nos metimos en rollos que no deberíamos de haber metido. Estábamos en donde no, o sea, dice llamado a ser apóstol. ¿Sabe usted cuál es su llamado? Cuide su llamado. No se meta donde, dame tiempo, ¿cuánto me falta? No se meta donde no le ha llamado Dios. Ese es uno de los problemas, que nos metemos a donde no nos ha, y luego decimos, es que Dios nos está abriendo una puerta. Y luego digo, si supieran que es el vil chamuco el que se las está abriendo. Digo, ¿cómo puedes saber si es Dios o no? Nada más porque te hable. Ahora, recuerde que una de las maneras que usa el enemigo para poder cautivarnos o desviarnos del plan y del propósito que Dios tiene es el engaño, y tiene que ver con la fascinación de algo. Es que de repente yo veo que muchos como nosotros como pastores pensamos que Dios nos abrió una puerta y nos fascinamos con algo que ni siquiera es de Dios y que ni siquiera nos van a permitir predicar o llevar la palabra de Dios como tiene que ser. Cuide su llamado. Primero aprenda cuál es su llamado, porque muchos no saben, están aquí, luego están allá. De repente hoy una actividad, de repente la otra. Permanezca en su llamado. Somos tan vulnerables y tan influenciables. Establezca su doctrina firme como líderes, por favor, y que nada lo puede mover. O sea, y lo digo con todo respeto y respeto cualquier, pero el apóstol dice, llevados por todo viento de doctrina. Y vemos una iglesia bipolar, o donde ellos creen una cosa y de repente viene Colombia y ya son colombianos, luego viene Venezuela y ya son venezolanos, y de repente viene y van aquí, van allá, y luego van a Perú y ya son peruanos, y nuestra doctrina va por todo el continente, de acuerdo. Yo soy muy respetuoso y aprendo de otras iglesias, pero el fundamento y la visión de nuestra iglesia es irremovible. Y sabemos cuál es nuestro llamado, cuidamos nuestro llamado, y también algo que es bien, alimente su llamado. Me da mucho gusto que esté usted aquí. Yo estoy aprendiendo
todos aprendemos. O sea, a todos a muchos nos gusta, no nos gusta aprender. Miren, las reuniones a donde va a haber fuego, a las reuniones donde va a haber otra cosa, están llenas, pero las reuniones a donde dicen vamos a orar o vamos a estudiar la Biblia son las más vacías y más de pastores. O sea, yo estoy completamente convencido que las alianzas de pastores tienen que ser, y yo sé que aquí hay una alianza o aquí están un grupo. Miren, en Puebla hay varias alianzas y yo siempre les he dicho, me han invitado y todo. Digo, la alianza no tiene que ser para hacer política, para hacer eventos. O sea, la alianza, nos juntamos para orar, para examinar la doctrina de la fe y para bendecirnos unos a otros y animarnos unos a otros. Cuando perdemos este enfoque, o sea, nos metemos, o sea, abrazamos otros llamados que no son los que Dios nos ha llamado a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, pastores. 3, llamado a ser apóstol. 4, enviado a predicar la buena noticia. Buzo, ahorita mi esposa va a hablar algo de esta parte, yo creo. No somos médicos, no somos psicólogos, no somos expertos en finanzas. Somos pastores que llevamos el evangelio y que toda enseñanza que podemos dar la sustentamos en la fe. Si usted no sabe algo, no dé consejo de algo que usted no sabe. Si usted se mete, usted va viendo cómo Pablo va enseñando de acuerdo a las necesidades de la iglesia, pero nunca se va a salir, está bien enfocado en la doctrina de la fe. La doctrina de la fe, la doctrina de la fe, la doctrina de la fe. Somos mensajeros de su reino. Ahora, esto es en cuanto al líder. Me decía el pastor Smith y su equipo. Vemos aquí a Pablo y me encanta esta parte. O sea, Pablo tenía una identidad, sabía quién era, sabía que era siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado o enviado para llevar la buena noticia. Estaba bien claro quién era, pero también estaba claro de su gente. Y usted y yo, uno de los problemas más grandes que tenemos como iglesia es nuestro equipo de trabajo. Nos cuesta muchísimo trabajo y tenemos que aprender a discipular. Creo que lo que la iglesia hasta el día de hoy no ha aprendido es la gran necesidad de hacer discípulo. El mandamiento de Mateo capítulo 8 es llevar el evangelio y hacer ¿qué? No hay de otra, hacer discípulos. Y necesitamos hacer discípulos. Mire, yo estoy convencido que lo que ha sostenido a las iglesias que permanecen hasta el día de hoy son los discípulos. Si no había discípulos, se fueron todos. Porque la iglesia estaba sostenida solo por una reunión macro, gente. O sea, está bien padre. ¿Sí me entiendes? O sea, todos vamos, o sea, la alabanza, las pantallas, o sea, está bien padre. Entonces, cuando usted le quitó lo que sostenía, ¿qué lo sostenía? Una organización, una estructura, una producción. Cuando eso sostiene a su iglesia y desaparece, su iglesia desaparece también. Pero cuando nosotros hacemos que la iglesia sea sostenida por la palabra, podrá desaparecer todo, la palabra va a permanecer y la iglesia va a seguir subsistiendo. La iglesia va a seguir denle un aplauso, anímeme, por si no, no me voy a animar aquí en esta tarde. Tenemos un problema para elegir a nuestro equipo, a nuestra gente, y yo lo vi ahora en la pandemia. O sea, muchos de nosotros nos rodeamos de nuestro equipo o elegimos a nuestro equipo, la gente o nuestros líderes, ¿en base a qué? Miren, le voy a decir cuáles son los puntos. El que llega más temprano, el que es más fiel,
el que sabe más de Biblia, el que es más santo, el que es más servicial, ¿sí o no? Si todos decimos, aquí no voy a poner al fodongo, no voy a poner al que llegue tarde, todo eso está bien, pero le voy a hacer una pregunta. El que llega temprano, el que sirve, el que es fiel, el que le echa galletas, el que hace marimba, machincuepas y todo lo demás, ¿le escucha a usted? Qué difícil fue para Pablo mandar una carta a donde sus ovejas no eran presenciales, es más, no las había conocido personalmente, y le escucharon. Digo, yo los tengo enfrente y no estoy seguro si me están escuchando, no me obedecen. La clave, fíjese, y si usted lee en el versículo 7, yo veo aquí la clave cuando dice: les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser un pueblo santo. Y usted todo se da cuenta que él está escribiendo a un pueblo o a un grupo de personas que le escuchaban a él. La Biblia es bien clara, que dice que las ovejas, ¿qué? ¿De quién? De su pastor. ¿Y qué hacen? Le siguen. Una característica, su cuerpo de liderazgo no tiene, sí es verdad, yo no voy a poner al flojo, yo no voy a poner al impuntual, yo no voy a poner al que nos, o sea, tenemos razón, pero la primera característica es que la persona que está junto a mí me está escuchando. ¿Me escucha? ¿Me están oyendo? Dijera la hermana Paquita, la del barrio. O sea, yo me he dado cuenta que he puesto a hombres en el servicio de liderazgo que tienen dones, cualidades, todo, hasta llamado, pero no me escuchan o no me escucharon. Y cuando alguien no me escucha, le va a traicionar, porque él no reconoce la voz de usted como la de su pastor. Hoy prefiero a alguien que escuche mi voz y que va perfeccionando el llamado en el transcurso. Y a veces les tengo que dar palos. Mi mamá decía: la burra no era arisca, los palos la hicieron, ¿no? O sea, punto bien importante. Pablo les escribe, o sea, no perdió su tiempo mandando una carta a alguien que ni siquiera lo iban a escuchar. Si te escuchan, te van a honrar. Si te escuchan, te van a obedecer. Si te escuchan, van a ir en la dirección que tú estás marcando. Pero si no te escuchan, irán por otra dirección diferente. Siguiente, tu equipo. Gente que obedece. Y esta es consecuencia del primero. La gente que te escucha te va a obedecer. No agarra monte, hace lo que tiene que hacer. Fíjate, seguimos leyendo. Dice: ante todo les digo que mediante Jesucristo les doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones, día y noche. Conocía quién era. Digo, si oraba por ellos, conocía, no sé cómo. Antes de haber mandado la carta, yo creo que había tenido otras cartas que no tienen que ver con el fundamento de la doctrina. Pero Pablo sabía, porque sabe lo que estaban haciendo, oraba por sus problemas, conocía a su gente, ellos conocían a Pablo. Día y noche hago mención de ustedes, fíjese, esta es clave. Día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón. Conocía sus necesidades porque ellos les hablaban. Cuando una persona difícilmente
no es tan fácil en abrir su corazón contigo, ten cuidado. Ten cuidado. Yo tengo mis reservas a veces de algunas personas porque les preguntas y todo es maravilloso. ¿Cómo estás? Súper bien. Y esto no, o sea, y tratan de agradar al hombre antes que a Dios. Vamos a ver aquí, el apóstol Pablo dice que una de las características del siervo es aquel, dice, está hablando a los judíos, dice, diciendo, ustedes trataron más de agradar al hombre que agradar a Dios. O sea, una característica de una persona que tú vas a elegir es la transparencia, y la transparencia tiene que ver con integridad. Yo conozco de mis líderes más cercanos sus debilidades como sus fortalezas. Desafortunadamente, muchos de nosotros elegimos líderes a donde solo nos cuentan sus fortalezas, y tú crees que existe aquel que no tiene debilidades. Y dices, este es de los buenos porque el otro, mira. Y entonces te vas con la finta. Dice la Biblia, no hay ni un justo. Cuando todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, una de las características de tu equipo, de la gente, es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuál es el hombre conforme al corazón? El íntegro. Dígame si David era perfecto. No, pues ni más. ¿Qué era lo que Dios vio? Transparencia, integridad. Estoy terminando para preguntas. ¿Te escucha? ¿Te obedece? ¿Conoce su corazón? ¿Es íntegro? ¿Y quiere ser discipulado, perdón? Pablo de los discipulados. Si usted se va desde todo el versículo 8 hasta el 12, Pablo tenía un discipulado porque dice que está orando por sus necesidades. Y si usted sigue leyendo, se da cuenta que había una comunión con ellos. Ahora, necesitamos discipular a los que están cerca de nosotros. No fue a verlos. Ni siquiera dijo, voy a ir en breve. Ajá. Mire, mucha gente piensa que tu liderazgo es aquel con el que comes, duermes, vives, paseas. O sea, tiene que haber una comunión, sí. Pero yo de preferir ir a pasear, comer con ellos, lo que prefiero pasear y comer con mi mujer y con mis hijos. O sea, el discipular va más allá de, sí tiene que haber convivencia, sí tiene que haber, pero veo aquí a Pablo que estaba estableciendo, más adelante usted ve y empieza a identificar a los líderes de la iglesia de Roma, Priscila, Aquila, y empieza a ver varios nombres. Y Pablo a distancia, no comía, no bebía, no dormía, no, pero los estaba discipulando. Una persona que no desea ser discipulada por usted no merece estar cerca de usted. No merece estar cerca de usted. No, pues que la disipule el diablo, a ver quién, pero yo no. Pues sí. O sea, tiene que haber una actitud de decir, yo quiero ser discipulado. Si discipulándolos le fallaron, ahí tenemos varios ejemplos en la Biblia. El último y con lo que termino para que vamos a preguntas, porque tengo más cosas pero lo vamos a dejar ahí. Y claro, con el que cierro, claro que tus líderes tienen que tener, no quise comenzar con esto porque pues esto es, todos lo sabemos y todos nos vamos con la finta. Cuando Pablo escribe las cartas pastorales, primera y segunda carta a Timoteo y la carta de Tito, habla acerca de los requisitos de los diáconos y de los obispos, o sea, de los líderes, ¿sí o no? En primera carta a Timoteo capítulo 3 versículo 8 dice, es marido de una sola mujer, que no le gusta el chupe, o sea,
que tenga testimonio bueno para con los de afuera. O sea, es que todo esto es importante y esto lo sabe, ¿me entiende? Y esto es parte fundamental para tener un buen liderazgo, pero todos solo nos vamos con esto. Y puede ser una persona, marido de una mujer, todo, pero si usted no tiene su corazón, si él no le escucha, si no le obedece y si no quiere ser discipulado por usted, no tiene por qué estar cerca de usted. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta palabra. Te pedimos que tú hables a nuestros corazones y que podamos aprender de ti, Señor, y que hables en este momento en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Perdón. ¿Qué sigue, pastor? Ok. Mi esposa. Ya, ella tiene. A mí me encanta. Yo no sé ustedes, pero a mí mi mujer me bendice. Hay dos cosas, no hay muchas cosas, porque no puedo decir que me gusta hacer con ellas, pero una de ellas es predícame. Es una mujer que me ha enseñado mucho a través de su fe, su palabra, su conocimiento y su sabiduría. Listo. Ok. Bien, pues vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Primero que nada, todavía no nos han hecho llegar todas las preguntas. Si por favor nos pueden ya anotar ahí en sus papelitos las preguntas que tengan, ya tenemos aquí unas cuantas, pero vamos a aprovechar las preguntas con respecto al tema que se está haciendo. Así es que rápidamente levanten su mano, por favor, si alguien necesita un papelito para apuntar. Vamos a dar un minuto y luego le vamos a pedir al equipo que está recogiendo las preguntas, los servidores, se las pueden hacer llegar a mi esposa para que ella pueda irlas revisando y hacérnoslas llegar con la intención de que no se vayan a duplicar y obviamente tengan que ver las preguntas con el tema. No voy a preguntar acerca de pues, quién va a ser el anticristo, ¿verdad? Porque aunque será interesante saber quién sería el anticristo, pero no es con respecto al tema de lo que se está hablando esta mañana. Así es que vamos a intentar ser muy específicos, muy enfocados en las preguntas que se están haciendo para aprovechar lo que nos están enseñando, ¿ok? Por ahí, si alguien más necesita una hojita para apuntar sus preguntas, hágalo por favor. Y mientras voy a empezar a leerle estas preguntas al pastor y que las podamos nosotros pues escuchar las respuestas. Pastor, aquí tenemos una pregunta. Cuando usted estaba hablando acerca de la multiplicación de los peces y de los 5 panes, la pregunta dice: ¿cómo motivar a los líderes para fructificar en sus áreas de responsabilidad, así como Jesús les animó a alimentar a la multitud con 2 peces y 5 panes? Ok, con el ejemplo, si ellos ven que usted, o sea, ellos no van a poder animarse a hacer algo que no hayan visto que usted haga. No sé si, o sea, miren, en este año de pandemia, llegó una persona que tuvimos que traer porque pues no estábamos preparados, hablando de que tenemos que estar preparados para todo, no estábamos preparados en ciertas áreas para poder, para la iglesia en línea. O sea, sí teníamos transmisiones y todo, pero mire, hoy por hoy estamos llegando a España, tenemos congregantes en España que diezman, en España, en Colombia, Venezuela, Canadá, en Estados Unidos y en toda la República Mexicana. La iglesia ha crecido y no estábamos preparados para ello. Mandamos a traer una persona que trabajaba que es en comunicación en TV Azteca, se vino para ayudarnos y poder lograr y todo eso, y en pandemia pues no teníamos nada que ofrecerle. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo que te doy. Y entonces tenía yo una casa que estaba rentando ahí amueblada, le dije: mira, te doy casa amueblada, buena zona con alberca, aquí todo esto, ¿no? Se la pinté bien bonita para que se viniera. Y te doy camioneta, una camioneta. Entonces le ofrendé mi camioneta.
y yo me quedé sin carro. Y mi gente, ahí está Fer, o sea, y le dije, ten mi camioneta. Y le doy mi camioneta, y a los pocos meses de haberle dado mi camioneta, yo nunca comenté nada, ahí está, o sea, yo no, ni en púlpito ando dice, porque eso es manipular, ¿me entiende? Entonces yo calladito y me ofrendaron una camioneta que traigo ahorita aquí, 2021. Y o sea, cuando tu gente ve, la mejor manera que tú puedes enseñar es ellos viendo que sí puede. O sea, en ti. Tú no puedes enseñar a alguien a hacer algo que ni siquiera tú haces. De hecho, sí, va. Muy bien. Voy a ser muy breve, por favor. Muy bien. Otra pregunta dice, con respecto, usted está hablando, Paz, de la palabra de Dios que forma un ciclo de vida aún en nuestra actualidad. Dice, hablar de Roma en estos tiempos es como hoy los países poderosos y siempre fue una tendencia. Teniendo esto en mente, dice, ¿qué sucede cuando un líder o pastor no confía en su equipo y en vez de ayudar se convierte en un obstáculo, dice aquí, y no deja desarrollar a su equipo? Ok, hay que definir si nosotros nos convertimos en un obstáculo para desarrollarte. Nosotros, los ministerios y los siervos, estamos para servir a la iglesia, para ayudar a crecer a la iglesia. Cuando nosotros ayudamos a crecer a la iglesia y servimos a la iglesia, crecemos nosotros. El problema que yo veo en la mayoría de los ministerios es que piensan al revés, que la iglesia está para que tú crezcas y para que crezca tu ministerio. Sí, muy bien. ¿Sí me entendieron? Sí. Ok. Nosotros estamos para bendecir. Vente, ayúdame, tú eres buena. Ándale, chiquita. Nosotros, los ministerios están para hacer crecer la iglesia. No la iglesia está para hacer crecer los ministerios. El ministerio crece cuando la iglesia crece. ¿Me entiendes? Miren, yo fui 18 años pastor de jóvenes en Amistad de Puebla. Fuimos fundadores del Congreso de Jóvenes, un congreso que llegó a ser hace 38 años más de 10,000 jóvenes. Tú llegaste a ir, ¿no, hijo? Y sabes que no estoy mintiendo. Y fuimos fundadores de todo eso. Y la mayoría de los líderes de jóvenes se quejaban con nosotros de que sus pastores no les daban los elementos necesarios para crecer y que no sé qué, y que eran unos obstáculos. Porque tenemos en la mente que nosotros estamos aquí para que nos sirvan y nos hagan crecer. Cuando tú cambias de mentalidad, yo estoy aquí para hacer crecer la iglesia, sí, y para servir a la iglesia, yo voy a crecer y sí, mi ministerio va a crecer. Nosotros hemos estado de los dos lados, ¿sí? Del lado donde tú eres líder de un ministerio y del lado donde ahora somos pastores. Y yo no sé esta pregunta si la hace un pastor o la hace un líder de ministerio. Yo creo que es un líder de ministerio. Cuando tú eres líder de ministerio, es la iglesia, es la novia. Tu ministerio no es el eje, no es el centro, créemelo. Y nosotros aprendimos mucho a lo largo de este tiempo. Octavio habla de este congreso de jóvenes, que creo que es una de las cosas tal vez que dejamos muy sembrada en nuestra congregación. Tú jamás, o sea, nosotros predicábamos en ese congreso cuando no llegaba el orador, cuando llegaba tarde, cuando no alcanzaba para la ofrenda o algo había pasado. Jamás fuimos ni la estrella ni el tema de ese. Se trata de la iglesia como tal. Eso tengámoslo muy presente si eres líder de un ministerio. Si eres líder de un ministerio y quieres que funcione, tienes que caminar hombro a hombro con tu pastor. Porque la visión Dios se la va a bajar al pastor, no te la va a bajar a ti. Si a ti Dios te está bajando una visión que no es la que tiene el pastor, aguas, tal vez no estás siendo discipulado. Tal vez no estás en este tema de lo que dice. Mira, a mí me impresiona mucho, yo lo recuerdo, ¿no? Porque había otro líder de jóvenes junto con nosotros y él preguntaba y decía, refiriéndose a este evento, preguntaba y decía, ¿y cuándo va a ser mi sueño? ¿No? Refiriéndose a los sueños que Dios le había dado a él para el ministerio. Y me acuerdo muchísimo que Octavio le respondió y les dijo, los sueños de José no se cumplieron hasta que él hizo sí los sueños del faraón.
¿sí? Y era el faraón y no era el siervo de Dios. Si eres un líder de ministerio, tu visión tiene que ser la del pastor. En nuestra congregación yo soy la líder del ministerio de niños. Yo soy la encargada del ministerio de niños. Y se los voy a decir con mucho respeto y no quiero que me lo tomen a mal. Soy muy buena para los niños. Lo mío es la infancia. Yo tengo años formada en infancia. Es el área en la que mejor me muevo. Tú me enseñas, yo desde que veo caminar a un niño, yo sé, lo primero que pregunto es a las cuántas semanas nació, o sea, es a lo que me dedico, es en lo que he trabajado. Pero la visión del ministerio de niños en nuestra congregación baja de él. Aunque yo sea su esposa, aunque yo sea la líder, aunque yo sepa mucho. Porque si yo agarro un monte y me voy por otro lado, entonces esa iglesia tiene 2 cabezas, 3 cabezas, 4 cabezas, y eso se convierte en un monstruo. Y luego por eso las iglesias no crecen y por eso los ministerios no crecen. Aguas, ¿qué ministerios pueden correr riesgo en esto? Ministerios de alabanza. Todos los líderes de alabanza, tiro por viaje, a donde vamos, el tema es: el equipo no funciona, las bocinas no son las buenas, el equipo de audio no es bueno, la consola puede ser una mejor, no sé qué. Como pastores nos encantaría tener dinero para que les alcance para todo, de verdad. Pero no da, no alcanza, ¿sí? Si vamos como líderes y ministramos a líderes de jóvenes, es el pastor no me entiende, el pastor no me apoya, el pastor no sé qué, pues sí. ¿Qué quieres que te diga? Pues sí, sí. Pero la chamba del pastor no es hacer crecer tu ministerio. La chamba del pastor es hacer crecer el nombre de Cristo y tú te sumas a eso. Eso es bien importante. Ya me dijo mi marido que me calle. Dice, ¿puede una persona ser líder si ya está casado con una segunda esposa? Eso es un tema que tienes que acordar con tu pastor. Eso es de lo que Octavio decía, que son las formas de cada quien. ¿Sí? Eso es un asunto que lo tienes que preguntar a tu pastor. No, nunca a alguien externo. Déjalos prendidos los dos para que. Dice, ¿cómo hablar a las nuevas generaciones de la palabra y no sonar como a la vieja iglesia, dice aquí, o a la vieja escuela? Quiero entender. ¿Cómo hablar a las nuevas generaciones de la palabra de Dios y no sonar, quiero pensar, anticuado? Porque pone aquí la vieja iglesia, quiero pensar que anticuado, ¿no? Actualmente, no sé quiénes estén ministrando, jóvenes, niños o adolescentes, los cambios generacionales son muy cortos, muy cortos, más cortos que antes. Yo estoy en los 50, yo fui criada más o menos como mi mamá fue criada, casi igual podría yo decir. Comimos más o menos lo mismo, teníamos más o menos las mismas ideas con respecto al matrimonio, a la familia, no sé qué, no sé cuánto. Mis hijos fueron criados de esa manera todavía, pero las generaciones actuales van así. Ahorita en la iglesia nosotros les decimos a las jovencitas, hija, ¿te tienes que sujetar? Ojalá, hija. Se indignan y se van, y ¿qué te pasa? ¿No? O sea, bueno, no sé ustedes, pero allá en Puebla sí nos pasa, ¿no? O sea, así de, les dices a las chavas sujeción y es así como si les estuvieras ofendiendo de alguna forma, ¿no? Actualmente la generación que les va a tocar es la generación Z. En 5 minutos no te podemos dar todas las herramientas para decir eso. Lo único que sí te podemos decir es que la palabra no cambia, no cambia. Lo único que te puedo decir es que estas nuevas generaciones son cortas, son de temas cortos. Por más o menos como veo las edades, tú y yo podemos pasar de 45 a 60 minutos sentados y nuestro cerebro todavía está en su lugar. Las generaciones actuales, arriba de 7 a 12 minutos, ya las perdiste. Tienen que ser mensajes cortos. Y la otra, no nos desliguemos de la siguiente generación. Si nosotros como pastores no apuntalamos a la siguiente generación, todo lo que hicimos y todo lo que hemos trabajado se puede quedar ahí. Buzos con eso. Si tu organización, nuestra organización no tiene éxito con la generación que viene, tenemos problemas. Un buen secreto es, habla su idioma. Dice, yo no hablo su idioma. Escucha entre ellos mismos cómo es que ellos se pasan. Oigan, es impresionante, ¿sí? Nosotros tenemos una vecina. ¿Cuántos seguidores tiene nuestra vecina?
Tenemos una vecina, es una chamaquita, dice puras tonterías, ¿sí? Y tiene 5,000 y cacho de seguidores, ¿no? Y te quedas y dices, dice puras tonterías, ¿no? Pero ella conoce el idioma que los chicos quieren conocer. Nuestra chamba ahorita es vecina de nuestro fraccionamiento, no es cristiana, es vamos a alcanzar a esa niña, la vamos a evangelizar, la vamos a alcanzar y la vamos a poner a que siga con sus TikToks y sus mensajes, pero con otro mensaje, ¿no? Dice, cuando una persona llega tarde, hace su voluntad y no acata las indicaciones, aparte de orar por ella, ¿qué puedo hacer? Te digo, miren, es muy importante que antes de que suceda esto, tú tienes que enseñar cuáles son las reglas del juego. Muchas veces los llamamos, pero no enseñamos. O sea, es bien importante. Nosotros en todo ministerio decimos puntualidad, vestuario, nuestra iglesia decoroso. O sea, nosotros tenemos el riesgo porque alcanzamos a muchos jóvenes universitarios, estamos frente a la Universidad de las Américas, a unas cuantas del TEC de Monterrey, a otros cuantos de Ciudad Universitaria. O sea, tenemos un clúster universitario alrededor de la escuela, de la iglesia. Y pues sí, nos llegan de todos. Evangelizamos uno de nuestros líderes, varios de nuestros líderes fueron del fútbol americano del TEC de Monterrey. Uno estuvo aquí en Aljaba, Gogles. Y llegaban con las porristas. ¿Le digo cómo llegaban las porristas? Pues no le digo, ¿no? Pero bueno, yo no iba a poner a la porrista con los panderos, ¿no? Ni tampoco ahí adelante. Aunque iba a traer mucha gente. Todos ellos pasaron por un discipulado. Y en el discipulado se enseña disciplina. Muchas veces queremos enseñar la disciplina cuando ya los tenemos arriba y eso no funciona. Entonces, cuando una persona va consciente de cuáles estas son las reglas de disciplina en este ministerio, sabe a lo que se avienta y entonces sabe que si las va a incumplir, ¿qué va a suceder? Siempre comunicación de qué es lo que esperamos. Uno de los grandes problemas en el liderazgo de la iglesia es que la gente tiene que adivinar lo que el pastor, cuáles son las reglas y lo que el pastor quiere. Y la adivinación es pecado. Wow, qué buena respuesta. Dice, si no tengo los requisitos para ser un buen líder, pero quiero ser un buen líder, ¿qué debo hacer? Sí. Prepararse. Dice que el que anhela obispado desea, pero lea todo lo que dice. Y entonces necesita prepararse, dice todo lo que dice, incluso dice la Biblia que no sea un neófito. O sea, prepararse. Gracias. Dice, hoy aún entre los mismos cristianos evangélicos hay distintas opiniones doctrinales. ¿Qué hacer con aquellos que se atacan unos a otros por redes sociales, en predicaciones y prefieren decir mejor separados por la verdad que unidos por una mentira? Mire, yo le voy a contar algo. Yo he trabajado mucho tiempo con políticos, mucho tiempo, ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar en diferentes áreas en la administración pública, tanto estatal como federal, y he tenido la oportunidad de trabajar con políticos de diferentes partidos. Usted los ve ahí parados, ¿sí? En el discurso, en el speech, en la tribuna, y se tiran a matar. Se tiran a matar, ¿sí? Ellos se bajan de la tribuna, se bajan del speech, le dan la vuelta a las oficinas que corresponden, ya sea cualquiera de las cámaras estatales o federales, y son BF, son buenísimos amigos, ¿sí?
Y es algo que yo al principio decía, ¿cómo? Pues si acabo de verlo, acabo de oír lo que pasó, ¿no? O sea, yo leo los medios, yo soy la que lleva la parte de los periódicos y me doy cuenta cómo se tiran como tal, ¿no? Y te quedas y dices, ¿qué onda con eso? Pero su motivación es una muy incorrecta, ¿sí? Pero si hasta el día de hoy, te quiero decir, se los digo con respeto, tengo 30 años de casada, yo no pienso igual que él en todo. Él no piensa igual que mí en todo, pero trabajamos con lo que nos une, porque la Biblia lo dice bien, bien clarito. En esto conocerán que son mis discípulos, en que nos amamos los unos a los otros. Si la iglesia a lo largo de tantos años, si los teólogos, los estudiosos, no se han logrado poner de acuerdo en tantas cosas, ¿sí? ¿Qué me hace pensar a mí que él y yo vamos a llegar a este punto? Cierto que el Espíritu está en nosotros, cierto que somos una unidad como marido, como mujer y todo, pero tenemos formas de pensar diferente. No me detengo en eso y no voy a invertir ni mi tiempo ni mi esfuerzo. Y las redes sociales, ¿sí?, es lo peor que los cristianos sabemos usar. Mira, cuando nosotros empezamos en la iglesia, mi pastor llegaba y lo primero que revisaba era el sistema de audio. Decía, su sistema de audio está terrible, impresionante, no funciona. Y siempre nos regañaba por los audios. Y si mi pastor tuviera la edad ahorita para hacerlo, lo primero que nos regañaría sería por el uso de las redes sociales, ¿sí? Si usted es pastor y está en redes sociales, o sea, las redes sociales no son para profetizar, ¿sí? No son para exhortar, no son para debatir. No se mete en esos líos. Si otro lo hace, allá él que haga con sus redes lo que sea. Si sus redes, o sea, mi marido ha dado enseñanzas a la gente de decir, en redes sociales ni en política se meta, por favor, ¿sí? No se meta. Es que le voy a tirar a fulano, porque fulano ni lo va a leer. ¿Para qué le va a tirar? Ni se va a enterar. Siente usted carga por alguien que lo está haciendo incorrecto, ore por él, quédese calladito, sígale caminando, porque hay mucha chamba que hacer. No pierdan el tiempo discutiendo en vanas palabrerías ni en fábulas de genealogías interminables. Punto. O sea, el mismo libro de Romanos, Pablo habla, los judíos les decían a los gentiles que se acababan de convertir, que tenían que judaizarse, y los gentiles recién convertidos le decían a los judíos que la ley no los iba a salvar, y había una bronca. Y Pablo agarra y les dice, ¿saben qué? Todos pecamos, no hay ni un justo. O sea, el centro del evangelio es Cristo. Y a veces la gente está peleando. Eso es religión. Yo veo que la gente pelea más ni siquiera por doctrina, porque ni saben doctrina, porque si supieran doctrina no pelearían. Pelean por tonterías, por cosas superficiales, y entonces, y usted y muchos pastores se suben al barco y es desagradable. Yo no tengo Facebook personal desde hace 2 años porque estaba contaminando tenemos todo es el oficial, y trato de no me entero de porquerías, de tonterías, y de veras que cosas dices, es verdad, porque de veras tú ves lo que ponen y es triste. Bueno, La última pregunta, y luego dejo lugar al pastor Noé Salgado. De esta pregunta, al ratito en la tarde el pastor nos va a estar predicando, pero bueno, aquí la primera pregunta, imagino que es un líder. ¿Cómo conocer el llamado que Dios tiene para mí, o cómo saber cuál es mi llamado? Es de un líder, creo. Ok, lo vamos a compartir hoy en la tarde. Romanos 12 dice: así que, hermanos, os ruego por misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No te conformes a estos siglos, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, aquí quería llegar, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Quieres comprobar cuál es tu llamado? Pues empiezas desde el principio. Sacrificio vivo, santo, agradable. Métete a buscar a Dios y ahí encontrarás tu llamado. Punto. O sea, el que busca, halla. El que toca, se le abre. O sea, tu llamado no va a llegar
abriéndose los cielos. He aquí, dice el Señor, tú vas a ir a la India. O sea, con la India, pero María, ¿no? Pero no creo que vaya a ser. Algunos están esperando ese tipo de llamado. O sea, yo nunca tuve un llamado. O sea, yo me pongo a pensar y yo me pregunto y digo, ¿qué hago aquí? ¿O cómo llegué aquí? Amando a Dios y sirviendo a Dios. O sea, haciendo su voluntad. El llamado se encuentra obedeciendo a Dios y caminando en Él. No esperes que venga el profeta, el pastor y te diga ya aquí, ese es tu llamado, ¿no? O sea, haciendo su voluntad encontrarás su voluntad en ti. Muy bien, pues muchas gracias, pastores, por esta primera sesión. Un fuerte aplauso a Dios por la vida de ellos. Para tomar su lugar.